Bueno amigos, estamos de vuelta aquí en La Quinta Podcast desde la librería La Quinta en Ourense, Galicia, y llegamos a este espacio de convergencia entre cine y literatura. En este caso queremos hablar de una obra literaria y fílmica de lujo, más allá de las polémicas de su propio autor. En este caso me refiero al Perfume del escritor alemán Patrick Süskind. Esta es una novela fascinante por cómo está concebida en este París invivible que retrata el autor alemán, que pienso que es una excelente justificación para sumergirnos en el no abordado mundo de la perfumería. Y si bien en este podcast tratamos sobre la novela histórica, creo que la recreación que realiza Süskind a través de este personaje llamado Jean-Baptiste Brunel, creo que es uno de los mayores aciertos literarios que se pueden haber concebido. Te cedo el libro y la palabra. Bueno, esta novela y posterior adaptación cinematográfica, yo diría que es una de las más recomendadas que he tenido en toda mi vida, sinceramente. Por esto mismo, porque es una revelación de su época, es una revelación de la sensibilidad humana y de cómo funcionan las pasiones. Yo creo que es una gran novela acerca de la pasión, acerca del deseo desenfrenado, y más allá de la película, que obviamente también es ampliamente conocida, me gustó quedarme mucho más con la novela. Me gustó mucho más, sin hacerle mella a la película obviamente, pero me gustó mucho más quedarme con la novela por el hecho de enarbolar, de crear a mi propio personaje. Olvidé el nombre, Jean-Baptiste Brunel, y cómo este personaje desarrolla toda su vida, desarrolla toda su persecución por los olores de una manera tan genial y a veces trágica y canibalesca, por decirlo de alguna manera. Lo más interesante del Perfume es que nos revela que los seres humanos, por lo menos para mí, somos seres que a pesar de que, si bien no estamos obsesionados con olores todo el mundo, quizás todos tenemos cierta obsesión por algo. Y esa obsesión se revela, se muestra y se persigue de una manera atroz. Entonces, Evelio. Bueno, a mí me sorprende, queridos amigos, de esta novela, que la leí hará unos 10 o 15 años aproximadamente. Me sorprende una tesis que creo que está en el centro, como una piedra angular del libro, y es la necesidad que tenemos todos de ser amados. En buena medida, Brunel actúa buscando el amor que no tuvo en su infancia y lo hace a través de este superpoder del olfato. Este mundo es un gran fresco, yo creo que es una capilla sixtina de las sensaciones odoríferas que desarrolla Patrick Süskind en esta novela. Es como una especie de reverso muy creíble de esa Francia perfumada de Versalles, ¿ya? Esa Francia que nos han vendido mucho en el cine sobre todo, que es esa Francia que creemos que es todo fragancia, aunque rime con Francia, ¿verdad? Entonces, ese reverso de los malos olores, de la vida cotidiana, de la reconstrucción de las costumbres, de la reconstrucción de la historia de las mentalidades, es decir, cómo pensaban los franceses y buena parte de los europeos que vivían en la Europa central de aquella época, cómo veían su mundo, cuáles eran las aspiraciones que tenían. Sí. Es decir, esta historia de las mentalidades colectivas, la novela se desarrolla aproximadamente en 1738. Es decir, es una novela que no está ambientada en la Revolución, como mucha gente a veces cree que es en los años previos a la Revolución, y no, es en 1738, en un París dominado por un rey, que ahora no recuerdo el nombre de Luis XIV creo que era, dominado por el rey Sol, ya por esa necesidad de proyectar el imperio francés a través de grandes espectáculos para la nobleza y para las clases altas, ¿no? Entonces, esta exploración de la naturaleza humana, de hasta qué punto somos capaces de cometer una atrocidad por satisfacer un deseo y de qué manera los instintos se imponen sobre nuestra capacidad racional para procesar el mundo y para relacionarnos con nosotros. Yo creo que sin duda es una obra que va a perdurar, es una de las grandes obras del siglo XX y para la que Patrick Süskind, como todo novelista histórico, aunque en mi criterio debo aclarar que no es una novela histórica, ¿ya?
Es una novela ambientada en un contexto histórico, ¿ya? Sí. Porque la novela histórica obligatoriamente maneja el concepto de grandes personajes, grandes protagonistas, a veces no tan grandes, pero que hayan tenido un protagonismo real. Si la novela histórica trabaja con personajes reales. Y en este caso no existió, a menos que se sepa, un Jean-Baptiste Grenouille con un super olfato, etcétera, etcétera. Estas son estrategias metafóricas del autor para centrarnos en un mundo que tiene que ver con el centro de la condición humana, que es el deseo y que es la necesidad que tenemos de ser amados, de ser aceptados por los demás. Sí, sobre todo, y para finalizar y dar paso a la próxima sesión, creo que es una búsqueda de identidad constante que hace Jean-Baptiste Grenouille, porque este hombre, si sabemos que percibe todos y absolutamente todos los olores a su alrededor, con un radio increíble de distancia, él mismo no es capaz de olerse, lo cual presenta una gran paradoja, y no estoy haciendo spoiler con esto, lo aclaro, no estoy haciendo spoiler, presenta una gran paradoja de este personaje que constantemente lo persigue, curiosamente lo persigue la mala suerte, no con él, sino con las personas a su alrededor. Me viene a la mente una escena brutal en la película que es con Dustin Hoffman, este perfumero Baldini, que toma nota de todas las recetas que le da Grenouille, y él ve ya su mundo nuevamente, porque es un perfumero venido a menos, que ve todo su mundo rehecho una vez más, y lo que pasa, sí, señor, está verdaderamente maldito. Pero sobre todo esta exploración que hace Grenouille desde París hasta Grasse, cuando llega a Grasse, la archiconocida ciudad de los perfumes, nos podemos tener en cuenta, o sea, desde la dimensión literaria, en este caso fílmica, que creo que sí es una recreación bastante fiel. Es muy fiel. Es muy fiel, desde mi punto de vista es muy fiel, más allá de que el autor se negó a verla. Incluso hubo una discusión de que fue a dar unas instrucciones y se fue con muy mala leche, porque parece que insistieron tanto en querer adaptarla que se dio, pero más allá de eso, él en sus propias palabras dice que se han prostituido a la novela. O sea, nosotros no concordamos con él, por supuesto, pero él es el autor. Pero creo que desde lo cinematográfico es una novela que la plasma totalmente, por supuesto, llevado a un código narrativo que no es el mismo ni es abarcable, pero creo que es muy meritoria y muy disfrutable, la verdad, porque yo me acerqué al libro a partir de la película y bueno, son cosas que pasan. Rita dice que ella se niega a ver películas que provengan de la literatura, pero bueno, cada persona es un mundo, y esperemos que, guiados por el buen olfato literario, no el de Jean-Baptiste Grenouille, encontremos otras obras como esta.